Muchas gracias y que sea un excelente taller. Adelante. Claro que sí, le agradezco mucho la oportunidad, la presentación, la invitación y pues un gusto saludarles a todos, ¿no? La realidad es que con tantos cambios, el tener la oportunidad de poder platicar, pues la verdad es que ya resulta bastante importante, ya resulta indispensable, ¿no? Ustedes como especialistas también en el tema de telecomunicaciones, pues por supuesto que necesitan también ir más allá, ¿no? Conocer otros ámbitos, tener otro tipo de conocimientos que finalmente abonen a toda tu estructura organizacional, abonen a su operación actual, ¿de acuerdo? El día de hoy, pues la realidad es, como ya lo dijo muy bien el licenciado Daniel, pues la realidad es que tenemos tres temas. Estos tres temas se van a dividir en un par de sesiones. El día de hoy nuestra intención es compartir con ustedes, pues la realidad es que hay una gama de conocimientos en relación con el comercio exterior, pues bastante amplia. Sin embargo, es dotarles de elementos útiles, de conocimientos suficientes, fundamentales, ¿de acuerdo? Para que ustedes conozcan bien el proceso para llevar a cabo una importación. Requisitos, obligaciones, y como dicen, ¿no? La realidad es que no nos agarren desprevenidos, ¿no? Sino que ustedes, si bien algunos de ustedes, por lo que me han comentado, no se dedican precisamente al comercio exterior y no se preocupen, intentaremos dejar de lado toda la terminología, ¿no? Para que se entienda esto a través del taller de manera muy práctica, muy simple, muy sencilla, y de cualquier manera, pues las dudas es una posibilidad, ¿no? Siempre me gusta comentarles que con toda la confianza, a veces las dudas no se dan al momento, ¿no? Cuando lo vemos quizás de manera teórica, ¿no? No salen todas las dudas, sin embargo, si más adelante ya en la práctica sucede alguna duda, pues estamos para servirles, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, el día de hoy, además de compartirles este tema del procedimiento para llevar a cabo el despacho aduanero de mercancías en la importación, también platicaremos de las fracciones arancelarias, platicaremos de las regulaciones y restricciones no arancelarias, dentro de las que emanan también las denominadas normas oficiales mexicanas, que son las que prácticamente el día de hoy nos trajeron a este taller. Y ya el próximo viernes tendremos otra sesión en donde ya de manera muy particular, de manera muy específica, se tendrá la oportunidad de abordar todas aquellas normas oficiales mexicanas, como las regulaciones y restricciones no arancelarias que se deberán de cumplir por parte de ustedes para poder llevar a cabo la importación de las mercancías. Recordemos que nos compartieron ahí una serie de fracciones arancelarias que ustedes pretenden importar. Entonces, todo lo que vamos a ver a consideración, pues obviamente es a partir de esta información que nos compartieron. Muy bien. Empezamos entonces tratando de simplificarles este tema del despacho aduanero de las mercancías. Pues, ¿qué vamos a entender como el despacho aduanero? Del lado derecho les ponemos una definición muy simple, ¿no? Con base en rescatado en ley aduanera. Vamos a entenderlo como el conjunto de actos, todas las formalidades que se deben de cumplir y relativas, en este caso, y a lo que nos compete a la entrada de las mercancías. Obviamente también a la salida de las mismas, pero en este caso lo que nos compete el día de hoy es todos los actos, las formalidades, ¿no? Que debemos obviamente cumplir y que se relacionan con la entrada de las mercancías a territorio nacional, con la importación de mercancías a territorio nacional, ¿de acuerdo? Tenemos algunos requisitos. ¿Cuáles son? Algunos de ellos los ponemos en pantalla. Obviamente estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. Ahí hago un pequeño paréntesis. Me preguntan, oye, para yo poder importar forzosamente necesito ser una persona moral. La realidad es que no. También podemos, como persona física, llevar a cabo importaciones. Otro requisito es estar al corriente de nuestra situación fiscal. Básicamente, actualmente, que ya es un tema bastante prioritario, cumplir con nuestras obligaciones fiscales por todos lados. Ya escuché. Perdón, se cortó el audio, Marco. Parece que tiene apagado su micrófono. Perdón, Marco, no te escuchamos, ¿eh?
A ver, ¿ahí me escuchan? Ahí está. Ahí ya te escuchamos, sí. No sé cómo fue, pero sí, como dicen, se desactivó el micrófono. Bueno, entonces les comentaba, el día de hoy, pues obviamente ya es un tema prioritario, siempre estar al corriente de nuestras obligaciones fiscales. También es un requisito tener nuestra firma electrónica avanzada, lo que antes se conocía como la FIEL, ¿no? Y muy importante, se los remarco, contar con la licencia, mejor conocido como el padrón de importadores. Esta parte es esencial para que podamos llevar a cabo la importación. Entonces, si pudiéramos pensar en un número 1 para que pudiéramos llevar a cabo importación de mercancías, pues es absolutamente necesario, ¿no? Hablando de una generalidad, el contar con el padrón de importadores, ¿de acuerdo? No es otra cosa que una licencia. Más adelante también les voy a exponer algunos requisitos. Obviamente, contar con servicios de un agente aduanal, esto es importante para poder llevar a cabo la importación. Llevar a cabo el pago de las contribuciones y aprovechamientos, impuesto general de importación, derecho de trámite aduanero, impuesto a valor agregado, cuotas compensatorias y demás. Y les remarco, cumplir con regulaciones y restricciones no arancelarias que en su caso esté sujeta a la mercancía. Esta parte es relevante, esta parte es muy importante, ¿no? Y más adelante vamos a ver a qué nos referimos con regulaciones y restricciones, pero vean bien desde este momento cómo nos dice no arancelarias. ¿A qué nos referimos entonces? Pues van a ser regulaciones que no tienen que ver directamente con un tema arancelario, ¿no? Muchas veces escuchamos que se crea un arancel o que se determina un arancel, ¿de acuerdo? Por un tema de protección, una cuota compensatoria por un tema de protección, ¿no? A alguna rama nacional. Todas estas cuestiones, me refiero otra vez, regulaciones y restricciones, son no arancelarias, no tienen que ver con un tema de imposición de aranceles, ¿de acuerdo? Bueno, más adelante lo veremos de manera concreta. Otro punto muy importante, a la hora de importar, es necesario que ustedes determinen el régimen. ¿Cómo vamos a entender el régimen? Pues no es otra cosa que digamos, la calidad migratoria de las mercancías, ¿de acuerdo? Así como una persona cuando entra a un país extranjero y tiene una calidad migratoria, entendamos que viene como turista, ¿no? Y le dan unos 3 meses para que vaya a turistear, ¿no? O digamos que le dan un permiso de trabajo, ¿no? Así es lo mismo que pasa con las mercancías, ¿de acuerdo? Hay distintos regímenes que nos establece la propia ley aduanera. Para el caso concreto de ustedes, hablaríamos de un régimen definitivo, en virtud de que lo que ustedes pretenden hacer es importar productos que se van a quedar en territorio nacional, ¿de acuerdo? Sería un régimen definitivo. Sin embargo, les comparto que hay otro tipo de regímenes cuando queremos importar, por ejemplo, de manera temporal, materias primas, partes y componentes, llevarlos a un proceso productivo y retornar al extranjero estas mercancías. Hay distintos regímenes, como lo pueden ver en pantalla. Sin embargo, al fin y al cabo, con la operación que entendemos de ustedes, se trataría de un régimen definitivo. Esto quiere decir que las mercancías que importamos pretendemos que se queden en territorio nacional. Por eso decimos, es un régimen de importación definitiva. Voy a importar y pretendo que esas mercancías ya se queden en territorio nacional. Pretendo dar cumplimiento desde la entrada de mis mercancías a todo el tema de contribuciones y aprovechamientos, regulaciones y restricciones no arancelarias, para que obviamente yo ya pueda destinar las mercancías al objeto que yo desee, ¿de acuerdo? Siguiente, documentos necesarios para que se pueda llevar a cabo el despacho aduanero de las mercancías. Bueno, pues la factura, ¿no? Mejor conocida ya actualmente como documento equivalente, ¿no? Yo con las reformas del 2018 a la ley aduanera. Sin embargo, no es otra cosa el documento equivalente, por si lo han escuchado, que la factura, ¿no? La factura de tu proveedor en China, en Estados Unidos. Ese es el primer documento que necesitaríamos. También necesitaríamos una lista de empaque en su caso, o un documento de transporte, el certificado de origen, ¿no? Brevemente se los comento. Obviamente, al importar mercancías, es importante que determinemos si es que existe algún arancel, algún impuesto a la importación que se deba de cubrir, ¿no? Obviamente recordemos que al existir tratados, México tiene varios de ellos, tratados y acuerdos comerciales con otros países, en algunas ocasiones ciertas mercancías gozan de preferencias arancelarias. Esto quiere decir que si yo importara, por ejemplo, una mercancía de un país con el que no tengo un tratado, ¿no? Quizás mi tarifa, para importar las mercancías de territorio nacional, necesitaría pagar un 15% sobre el valor de mis mercancías.
pero como tengo un tratado de libre comercio, ¿no? Ahorita han escuchado mucho el TEMEC, ¿no? Que es el anterior NAFTA. Entonces, con si yo importo de Estados Unidos y cuento con un certificado que acredita que la mercancía es originaria de la región, pues entonces quizás yo esté exento del pago de ese arancel. Entonces, en su caso, pudiéramos entregar este certificado de origen. Otro permiso previo, ¿no? Que pudiera ser alguno que emita alguna dependencia, ¿no? Que necesitemos cumplir a la importación, y el cumplimiento de NOMS. Esta parte va a ser muy, muy importante porque para ustedes, obviamente, sus mercancías se relacionan con normas oficiales mexicanas. También lo veremos más adelante. Obviamente, toda esta documentación, información, la de las propias mercancías, cantidades, valores, se va a exponer en una declaración que es el pedimento. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos con el tema del padrón de importadores. Esta parte, como es muy importante, nos ha tocado ver gente que ya quiere importar, pero ni siquiera cuenta con esta licencia. Digamos que es el número 1 para que pudieran importar. ¿Qué necesitamos para poder obtener esta licencia del padrón de importadores? La verdad es que obtener la licencia es rápido, siempre y cuando cumplamos con requisitos generales, nuevamente estar inscrito y activo en el RFC, contar con la e-firma vigente, estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales, ¿no? Y ahí les exponemos otros tantos más. Cumpliendo con todas estos requisitos, podemos solicitar ante el Servicio de Administración Tributaria nuestro padrón de importadores para que ya podamos empezar a realizar importaciones de mercancías. Claro está, obviamente toda licencia, no todo derecho genera obligaciones, no es la excepción. Y al día de hoy, en las reglas generales de comercio exterior que emite el Servicio de Administración Tributaria, pues existen, van aumentando con el tiempo, pero al día de hoy existen ya más de 40 causales de suspensión en el padrón. Tener una licencia para importar, vamos, es el número 1, pero hay que tener cuidado de no perderla, porque el perderla obviamente genera una consecuencia. La consecuencia no es otra que la suspensión de operaciones de importación. Muchos me hablan ya al día de hoy, el perder el padrón de importadores me afecta programas y autorizaciones, licencias, certificaciones relacionadas con comercio exterior y con algunas otras materias. Puede, sí, claro, puede ser. Con base al conocimiento que tenemos de ustedes, me parece que no cuentan con certificaciones, programas de fomento adicionales, al menos es con el conocimiento que tenemos. Entonces, me parece que la consecuencia principal de no dar un adecuado cuidado a su padrón de importadores, pues simplemente sería la suspensión de operaciones de importación, ¿de acuerdo? Ojo, el hecho de que lo suspendan por llegar a alguna de las causales de suspensión del padrón no es una cancelación, ¿eh? O sea, no quiere decir que si de pronto, por ejemplo, como les pongo en la tabla de en medio, me dice no contar con e-firma vigente, de pronto por alguna razón se me pasaron los tiempos a mis contadores, se les pasó el tiempo y no la renovaron, entonces me van a suspender. Ojo, no es cancelación, ¿de acuerdo? Siempre es una suspensión. Esto quiere decir que en el momento en que yo cumpla, hay un procedimiento para que yo pueda acudir ante la autoridad, para que obviamente me reponga, pueda yo estar otra vez inscrito en el padrón de importadores, pueda estar otra vez activo mi padrón de importadores, ¿de acuerdo? Les pongo aquí del lado derecho, también existe una licencia, vamos a entenderla como una ampliación, ¿no? Pero básicamente sería otro padrón. Así como está el padrón de importadores, que conózcanlo como el padrón general, también existe un padrón de importadores de sectores específicos. Este no es para todos, ¿eh? Solo hay ciertas mercancías, ¿no? Que la autoridad, de hecho, ahí les pongo el fundamento, en el anexo 10, apartado A de Reglas Generales de Comercio Exterior, ciertas mercancías, ahí les enlisto algunas: productos químicos, precursores químicos, explosivos, sustancias químicas, cigarros, calzado, ciertas mercancías dentro de las que actualmente no veo las de ustedes, ¿no? Y quiero mencionárselos, en ocasiones requieren de una licencia adicional, que es un padrón de importadores de sectores específicos, ¿de acuerdo? Muy bien. De manera muy general, les dejo aquí un diagrama de cómo funciona el despacho aduanero, es algo muy general, ¿no? Pero la realidad es que si pudiéramos determinarlo en un pequeño diagrama, aquí se los expongo. Partiríamos de la compra de la mercancía, ¿no? Le compramos a un proveedor en Hong Kong mercancía.
Él nos las envía a través de algún medio de transporte, ya sea aéreo, terrestre, en el caso de que platicamos no podría ser, aéreo, marítimo. Las mercancías llegan, arriban a la aduana mexicana, la mercancía entra en recinto fiscal o en recinto fiscalizado. Posteriormente, nosotros como importadores consignamos a un agente aduanal para su liberación, la liberación de la propia mercancía. El agente aduanal va a realizar una inspección, esto es muy importante. Obviamente, puede ser que nosotros le digamos al agente aduanal, oye, fíjate que voy a importar tornillos, pero resulta que a la hora que él abre el contenedor se encuentra que son tornillos, pero que tu proveedor, que es muy amable, te envió unas botellas de vino. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente es muy importante que se realicen los previos, porque nosotros podemos creer que algo viene en el contenedor, pero por N cantidad de razones, porque se equivoca en nuestro proveedor y manda otras mercancías, por N cantidad de razones, la realidad es que es muy importante que se realice esta inspección previa a la propia mercancía. Posteriormente, nosotros le damos como importadores toda la información, todos los documentos, facturas, certificados, cartas de cumplimiento de normas oficiales mexicanas, todo esto se lo entregamos a nuestro agente aduanal. Él empieza a elaborar el pedimento, ¿no? Se revisa la información asentada en el pedimento mediante la validación del mismo, eso es un proceso que ya se realiza su especialista, su agente aduanal, y posteriormente se realiza el pago de contribuciones y cuotas compensatorias. Ya que se validó el pedimento, ya que sabemos que catalógicamente, estructuralmente, la sintaxis es adecuada, se realiza el pago de las contribuciones y cuotas compensatorias, lo que platicamos, Impuesto General de Importación, IVA y otros. Una vez que ya hemos realizado el pago, pues vamos ante la aduana, presentamos nuestra documentación, ¿de acuerdo? Ya con el cumplimiento de las normas oficiales, de los permisos, ya con toda mi documentación, se presenta por parte de un dependiente del agente aduanal, se presenta a activación del mecanismo de selección automatizado y ahí sabríamos si con el muy conocido desde hace muchos años semáforo, ¿no? Nos toca reconocimiento aduanero o no. Si nos toca ahí el semáforo verde, pues sería un desaduanamiento libre, quiere decir que no nos van a revisar las autoridades las mercancías. Si es un rojo, pues la autoridad lo que nos va a pedir es descargar las mercancías para poder, en su caso, llevar a cabo la revisión de las mercancías, ¿de acuerdo? Bien, esto es una generalidad. Muy bien. Pasemos al tema de la fracción arancelaria, ¿de acuerdo? Un tema muy, muy interesante. Porque nosotros queremos importar determinadas mercancías, módems, modulares, ¿no? Cualquier tipo de aparato, ¿no? Y ojo, recordemos que para efectos comerciales, para efectos de comercio exterior, las mercancías ya ocupan una nomenclatura. Desde los finales de los años 80, la Organización Mundial de Aduanas se determinó a fin de facilitar el comercio entre las partes, entre los países, realizar un sistema armonizado, que no es otra cosa que tener una nomenclatura, ¿no? Que nosotros, en lugar de decir, voy a importar un módem, tengamos una fracción, un conjunto de números que me digan específicamente de qué se trata esta mercancía. ¿Y para qué? Además de para facilitar, ¿no? Obviamente, en lugar de decir, pues tengo un módem de tantos hertz, perdón, no soy especialista en la materia, o un módem de más o menos voltaje, algo por el estilo, pues la realidad es que tenemos una sola fracción arancelaria que en muchas ocasiones lo que hace es compactar todas las mercancías en una sola fracción, ¿de acuerdo? Brevemente les comento, una fracción arancelaria es como la que pueden ver en pantalla. Actualmente ya les estoy abonando el quinto par de dígitos porque es lo que actualmente y a partir del 28 de diciembre entró en vigor, que son los números de identificación comercial llamados NICOS. Pero una fracción arancelaria es esto, ¿no? Cuando ustedes les hablan de una clasificación arancelaria, significa que la mercancía que yo voy a traer, mi módem, le van a proporcionar un código, la nomenclatura que le aplica. Esta nomenclatura es la que vamos a declarar en pedimento y a partir de esta nomenclatura vamos a poder determinar qué tipo de regulaciones y restricciones no arancelarias debe de cumplir mi mercancía y qué tipo de aranceles
le es aplicable a mi mercancía 15%, 10%, 5%, está exento. Esto ya lo veremos, insisto, a partir de la fracción arancelaria. Entonces, bueno, pues ya tenemos nuestro padrón, ya sabemos más o menos cómo funciona el tema del despacho de las mercancías, pero un tema bastante relevante es que antes que podamos llevar a cabo la importación, podamos clasificar arancelariamente nuestras mercancías. ¿Quién hace esta clasificación? Pues esa la hace su especialista, su agente aduanal, ¿no? Obviamente hay que acudir con su especialista para que lleve a cabo la clasificación y él mismo les diga, pues estás sujeto al cumplimiento de esta norma oficial mexicana, estás sujeto al cumplimiento de estos permisos, ¿de acuerdo? Aquí en pantalla les digo cómo una fracción arancelaria se compone, 2 primeros dígitos, que es el capítulo, después la partida, los siguientes 2 dígitos, la subpartida, ¿no? Que en estricto sentido hablaríamos, la subpartida son los 6 dígitos, la fracción arancelaria, que son los 8 dígitos ya en conjunto, y el número de identificación comercial que se abona actualmente. Me preguntan, ¿la regulación y restricción no arancelaria la determina el NICO, es decir, los 10 dígitos, o se determina con base en la fracción arancelaria, es decir, los 8 dígitos? Como lo ven en el ejemplo de pantalla, la respuesta sería con base en la fracción arancelaria. Es decir, el ejemplo que nos compete, 85, 17, 62, 17, es nuestra fracción arancelaria, ¿de acuerdo? Y con base en nuestra fracción arancelaria vamos a determinar cuáles son las regulaciones y restricciones, vamos a determinar cuáles son las contribuciones, el impuesto general de importación, el arancel que debo de cubrir por efectos de esa importación. Del lado derecho les dejo ejemplos de lo que son las regulaciones y restricciones no arancelarias con base en la Ley de Comercio Exterior, permisos previos, cupos marcados de país de origen, alguna certificación, ¿no? Normas oficiales mexicanas, ¿no? Para el caso de ustedes de manera concreta, ¿no? Información ahí basta. Sin embargo, lo que nos va a interesar son las normas oficiales mexicanas. ¿Por qué no nos interesa lo demás, Marco? No es que no sea importante, lo que pasa es que las mercancías que ustedes nos comparten les compete una norma oficial mexicana. Hay mercancías a las que están sujetas también a un permiso previo, a un cupo. Las que ustedes nos comparten, no. ¿De acuerdo? Solamente quiero que sepan que existen. Las regulaciones y restricciones no arancelarias, en el caso de ustedes, nos vamos a abocar a las normas oficiales mexicanas, pero no son las únicas. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí les dejo también, era importante darles un ejemplo, ¿no? Esto es parte de la labor que su agente aduanal les va a apoyar a hacer. Sin embargo, ¿se acuerdan que habíamos platicado que con base en la fracción arancelaria, lejos de un tema de regulaciones, también íbamos a poder determinar cuál es el arancel, cuál es el impuesto que debo de pagar por la importación? Pues realmente, aquí les ponemos un ejemplo para la importación de aparatos de redes de área local, con la fracción arancelaria, que aquí la tenemos completa con NICO, el arancel está exento, ¿de acuerdo? No hay un arancel, no necesitas realizar un pago por efectos de impuesto de importación, impuesto general de importación. Sin embargo, eso no quiere decir que no vas a pagar nada a la importación. Hay otros impuestos, recuerda, hay impuesto al valor agregado, hay un derecho de trámite aduanero, ¿de acuerdo? Y también del lado derecho pueden ustedes ver que les compartimos ahí una tabla con tratados de libre comercio. En este caso específico, pues la realidad es que las mercancías, como pueden ver, no les estoy pasando, pues vienen exentas de arancel, ¿de acuerdo? Sin embargo, imaginemos que en el futuro ustedes quieren importar una mercancía que no viene exenta de arancel. Imaginemos que tenemos un 15% de arancel, ¿de acuerdo? Entonces, oye, esa mercancía, para eso tengo los tratados de libre comercio. Si yo la importo de Estados Unidos, si la importo de Canadá al amparo del TEMEC y los productos son originarios de la región, pues yo lo pudiera traer con este beneficio de exención del impuesto general de importación. Para ustedes, por el momento, con las 9 mercancías que nos compartieron, no vemos necesario, claro, el utilizar un certificado de origen también nos puede apoyar con un derecho de trámite aduanero, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí se los dejamos también a manera de observación.
¿no? Regularmente sí es importante establecer si es que productos son originarios, no nada más de Estados Unidos y Canadá, tenemos muchos más tratados y acuerdos comerciales. A manera de ejemplo, se los dejamos en pantalla. Muy bien, ahora sí partamos al tema más relevante que tenemos el día de hoy, que son las normas oficiales mexicanas. Ustedes escucharán que además de normas oficiales, existen también las denominadas normas mexicanas, que son las NMX. Diferencia entre las dos, cuando ustedes escuchen el término oficial, es que son obligatorias en su cumplimiento. Las NMX son recomendaciones, ¿no? Si en algún momento alguien te habla de una norma mexicana que no es oficial, no es obligatorio su cumplimiento. Pero por aquí tenemos la palabra oficial, es obligatorio el cumplirlo. ¿Qué vamos a entender rápidamente de las normas oficiales? ¿Para qué nos sirven? Pues establecen características, especificaciones, regulaciones técnicas para productos, para servicios, para también procesos que puedan constituir un riesgo a la salud. Un claro ejemplo de esto, ¿no? Imaginen ustedes que quieren importar una máquina a una planta productiva en la que ustedes laboran. Esta máquina va a tener contacto con una persona de manera física, ¿no? Entonces, imaginen si esa máquina que se va a importar no se ha certificado que es segura para un uso, ¿no? Por parte de los seres humanos, ¿no? Imaginemos que nadie la certificó y entonces la persona que la utiliza de pronto mete la mano y aunque al parecer tenía ahí el botón de stop, pues sigue y pues la verdad es que le genera un daño físico, ¿no? Entonces, la realidad es que lo que hacen precisamente estas normas oficiales mexicanas es establecer, insisto, características, especificaciones con las que un producto, varios productos deben de cumplir. ¿De acuerdo? Últimamente se ha escuchado mucho esto por el tema del etiquetado, ¿no? Ya habrán visto el tema de los rombos en muchos productos ya alimenticios, ¿no? ¿Por qué? Porque también lo que está buscando la autoridad es cuidar la salud de los consumidores, ¿no? Estas son las normas oficiales mexicanas. ¿Las expiden quiénes? Las dependencias competentes, Secretaría de Energía, por ejemplo, Secretaría de Economía, ¿no? Hay distintas dependencias, deben de ser al día de hoy alrededor de 12 distintas dependencias que pueden emitir normas oficiales mexicanas. ¿Dónde se publican? Bueno, pues directamente en el diario oficial de la Federación. Como les comentaba, son de carácter obligatorio, se publican en el DOF. Muy bien. Anteriormente contábamos con una legislación que era la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. En ella recaía todas las circunstancias relacionadas con las NOMS, con la emisión de las NOMS, ¿no? Con los organismos certificadores, con las uvas y demás. La realidad es que al día de hoy ya no existe, ya se abrogó esta ley y se creó una nueva ley que ya entró en vigor. Es la vigente. La Ley de Infraestructura de la Calidad, ¿de acuerdo? Y les proporciono algunos elementos relevantes, ¿no? No porque sea lo único, pero nada más para que tengamos una idea de la estructura de lo que tenemos en esta nueva ley. El objetivo principal de esta ley de la infraestructura de la calidad, pues obviamente es proteger los objetivos legítimos de interés público. ¿Cuáles son estos? Pues la protección y promoción de la salud, protección a la integridad física, el ejemplo que platicamos, ¿no? Una máquina que quizás no funcione correctamente y que pueda generar un daño, ¿no? Me compro un foco que no ha sido certificado y a la hora de que yo lo estoy poniendo, de que yo prendo la luz, pues me explota el foco, ¿de acuerdo? A la salud y a la vida de los trabajadores en los centros de trabajo, la seguridad alimentaria, lo que platicábamos con los actuales, no son rombos, son hexágonos, ¿no? Hexágonos en los productos alimenticios que vemos por todos lados y que la verdad es que sí han generado conciencia en la gente. Apenas escuchaba yo un dato de que se han aumentado en 40% el consumo de alimentos orgánicos, ¿no? Entonces, claro que tienen una finalidad. Protección al medio ambiente, quizás la utilización o la importación de determinadas mercancías, ¿no? Pueden ser dañinas para el medio ambiente. Protección del derecho a la información. Tenemos derecho a saber que lo que estoy consumiendo tiene exceso de sal y es nocivo para mi salud. ¿De acuerdo? Les dejo también algunos aspectos interesantes. En el artículo 10 de esta ley nos menciona las NOMS o las normas oficiales mexicanas tienen como finalidad atender las causas de los problemas identificados por las autoridades
que afecten o pongan en riesgo los objetivos de interés público, que son los que yo les muestro del lado izquierdo, ¿de acuerdo? También el artículo 64, vean qué interesante. Cuando un bien, cuando un producto, un proceso deba cumplir con determinada norma oficial mexicana, ¿no? O los estándares que se determinen en la propia norma, sus similares e importancia también deberán cumplir con estas especificaciones. Y ahí les enmarco algo relevante. Las autoridades normalizadoras determinarán, dependiendo del nivel de riesgo, cuáles productos sujetos a NOMS deberán demostrar su cumplimiento en el punto de entrada al país. Esto quiere decir que no nada más la autoridad, al menos por lo que vemos en la ley, se levanta un día a decir, bueno, pues simplemente esta mercancía tiene que cumplir. No, cuando realmente existe una norma que restringe la entrada de mercancías a territorio nacional, o mejor dicho, no restringe, regula, ¿no? Nos pide que tengamos un certificado de cumplimiento, que demostremos que el producto que vamos a importar es seguro para el consumo de los seres humanos, por ejemplo, ¿no? Esto se hace con base en un análisis de riesgo, ¿de acuerdo? Muy bien. Continuamos con el tema de la normatividad. La propia Ley General, Ley de Comercio Exterior, en su artículo 26, ¿no? Nos habla de que la Secretaría va a determinar las normas oficiales mexicanas que las autoridades aduaneras deban hacer cumplir en el punto de entrada al país. Desde aquí les menciono, hay dos tipos de manera muy general de normas oficiales. Se llaman las normas que es necesario certificar. Un ejemplo de esto es la mercancía que yo voy a importar, el producto que yo voy a importar, requiero que un organismo certificador, lo van a ver por todos lados como un OC, y en ocasiones también como unidad de verificación, lo que llamamos una UVA, ¿de acuerdo? Esa mercancía se la voy a proporcionar al organismo certificador. ¿Para qué? Para que ellos, contando con la licencia para poder determinar si yo cumplo o no cumplo con las especificaciones que me establece la norma oficial mexicana, ¿no? Me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que si tú quieres importar este producto, debe de cumplir con estas especificaciones técnicas. Bueno, pues voy con el organismo certificador, él es el que me va a decir si cumplo o no cumplo, ¿de acuerdo? Esto es lo que se llaman normas certificables. Hay otras normas que son las que conocemos como de etiquetado. No necesitamos, insisto, no necesitamos ir con un organismo certificador para que nos emita un documento de certificación. Se puede hacer, pero no es necesario. Únicamente necesitamos cumplir con un tema de etiquetado. La norma oficial mexicana me diría, necesitas etiquetarme y que venga toda esta información del producto para conocimiento del consumidor. ¿De acuerdo? Entonces, son estos dos tipos de normas, las certificables, para las que necesito ir y tener un contacto con un organismo certificador. Él me va a hacer pruebas de laboratorio de mi mercancía para ver si cumple, si no cumple. En el caso de que cumple, me emite un certificado de conformidad, que es el que conocemos como certificado NOM, ¿de acuerdo? Muy bien. Esto además es muy importante establecer que en las reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior que emite la Secretaría de Economía, entendámoslo como las reglas que emite Secretaría de Economía, hay un anexo, el anexo 241, que conocemos como el anexo de NOMS, ¿no? Ahí desde este anexo podemos ver cuáles son las mercancías que a la entrada a territorio nacional necesitan cumplir, ya sea con una NOM certificable, ya sea con una NOM de etiquetado, ¿de acuerdo? Ahí les dejo también tipos de NOMs de seguridad, fitosanitarias, de información comercial, también hay de exportación. Y bueno, entendiendo que el anexo de NOMs, que platicamos que está dentro de las reglas que emite la Secretaría de Economía, el anexo nuevamente 241, nos identifica las fracciones arancelarias de nuestra tarifa que deben de cumplir con una norma oficial mexicana. Brevemente les explico algunos numerales. Este anexo 241 se compone de 13 distintos numerales o artículos, ¿no? La realidad es que son numerales, y los que van a ser relevantes para ustedes, me parece que es el primero. ¿En virtud de qué? En virtud de que aquí ustedes van a ubicar cuáles son las mercancías, las fracciones arancelarias que están obligadas a cumplir con una norma oficial mexicana,
¿de acuerdo? Ese sería, digamos, el número 1. Hay que irnos a este acuerdo, hay que buscar mi fracción arancelaria, a ver si mi mercancía viene aquí. ¿Bien? También el numeral 3, ¿por qué? Porque aquí vendrían las normas que se deben de cumplir también para las mercancías, vienen las fracciones arancelarias, vienen las NOMS que se deben de cumplir respectivamente, pero la diferencia entre el numeral 1 y el numeral 3 es que en el numeral 1 ustedes van a ver las normas que necesitamos cumplir y que son de carácter certificable, como lo platicábamos hace un momento. En el numeral 3 veremos las que son aplicables en información comercial, un simple etiquetado. Bien. Y obviamente ya sabemos que debemos etiquetarlas o que debemos certificar nuestras mercancías. ¿Cómo le vamos a saber cómo vamos a tener que cumplir? Pues ahí tenemos el certificado NOM, ¿no? Para efectos del numeral 5, les diría que el numeral 1 lo vamos a ligar con el 5. En el numeral 5, ¿qué vamos a ver? Pues nos va a decir este numeral 5 que cuando pretendamos llevar a cabo la importación, necesitamos proporcionarle como anexo a nuestro pedimento, a nuestra declaración de importación, vamos a anexar copia u original de nuestro certificado NOM, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy al numeral 1, veo que mi mercancía le aplica una NOM, voy con el organismo certificador, le proporciono muestras de mi mercancía para que él pueda llevar a cabo sus validaciones, me emite mi certificado NOM y ahora sí, el numeral 5 me dice qué hacer a continuación. Vamos a anexar como copia al pedimento este certificado NOM, número 1, y además, ojo, ya no es nada más así. Además de que tú vas a presentar en el pedimento este documento, la copia o el original del certificado de cumplimiento a la norma oficial mexicana, también vas a tener que pedirle al organismo certificador que lleve a cabo la transmisión de la información a través del sistema normas aduanas, ¿de acuerdo? Hay algunos casos, algunas normas específicas que también nos hablan de que el organismo certificador, ya con los datos del certificado, tendrá que enviarlos por correo electrónico, pero son dos obligaciones de manera general. Número 1, tú vas a presentar el certificado, la copia del certificado como anexo a tu pedimento. Y número 2, también va el organismo certificador a proporcionarle a la autoridad la información de tu certificado para que puedan constatar que es real. Diría la autoridad, para que no me vayas a inventar un documento, ¿de acuerdo? Otros numerales importantes, así como el 1 se liga con el 5, el 3 también se va a ligar con el 6, ¿de acuerdo? Esto también va a ser relevante para ustedes. En el 3 veo que mi mercancía le es aplicable en nombre de etiquetado. Muy bien, pues yo ya revisé la norma oficial, la publicación en el diario oficial, veo que la etiqueta debe de contener todos estos datos. Perfecto, muy bien. Ya viene etiquetada mi mercancía. ¿Cómo le hago? ¿Puedo etiquetarla aquí en territorio nacional? Se tiene que forzosamente etiquetar en el extranjero. Pues les platico, la verdad es que hay varias opciones. Unas de ellas es, ¿puedo etiquetar mi mercancía desde el extranjero? Claro. Aquí el punto es que cumpla con la etiqueta y con los requisitos, la información que establece la propia norma oficial mexicana. Es decir, que si en el lugar de origen, en China, yo les proporcioné la información que se debe de cumplir y ellos se etiquetan con base en lo que establece la norma, ¿es suficiente? Claro que es suficiente. ¿De acuerdo? Oye, pero mira, la verdad es que él me dice que él no tiene etiquetas, que él no le sabe, que él no quiere. ¿Cómo le hago entonces? ¿De acuerdo? ¿Puedo importar las mercancías y llevar a cabo en territorio nacional el etiquetado? ¿Se puede? Hay algunas opciones que nos establece nuevamente el numeral 6 de este anexo 241. Por ejemplo, podemos ir a un almacén general de depósito, esto en relación con el régimen de depósito fiscal, ¿no? Y ahí llevar a cabo el etiquetado de las mercancías. También se pudiera, por ejemplo, solicitar a la autoridad que las importe, que yo me las lleve a mi domicilio particular, ¿no? Y que yo en un plazo de, ejemplo, 40 días, yo voy a llevar a cabo el etiquetado, ¿de acuerdo? Y para esto, un organismo, una unidad de verificación va a llevar a cabo el etiquetado. No es que la confianza sea, yo lo voy a hacer y ahí queda, ¿no? Claro que no. Tendremos que ir con un organismo, con una unidad de verificación, pedirle el servicio a la hora de importar las mercancías. Diríamos a la autoridad, oye,
las voy a importar, yo sé que tengo que cumplir con un etiquetado, no vienen etiquetadas, pero aquí tienes mi contrato de servicio, ¿de acuerdo? En donde puedes ver que yo las voy a importar en mi domicilio, que yo las voy a tener en mi domicilio y que una unidad de verificación ya tengo el contrato con él para que lleve a cabo el etiquetado de mis mercancías, ¿de acuerdo? Muy bien. Tenemos otros numerales importantes, ejemplo, el numeral 10. En el numeral 10 vemos algunas causales de excepción para el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. A continuación veremos cuáles son estas causales de excepción, ¿no? Y si alguna de ellas quizás pueda servirles a ustedes. ¿Cuáles son? Estos son prácticamente lo que viene en el numeral 10. Para muchos de ustedes que luego me preguntan, oye, ¿y las cartas NOMS? Pues la verdad es que estas ya fueron derogadas, ¿no? Fracciones abajo lo pueden ver, séptima y octava. Estas ya fueron derogadas. Ya al día de hoy ya no podemos con una carta de no comercialización diciéndole a la autoridad es que no lo voy a vender, es que lo voy a utilizar en mis procesos productivos o de servicios. Esto ya no se puede exceptuar, pero todavía permanecen algunas otras causales de excepción. Menciono algunas simplemente. Mercancías que integren equipaje de pasajeros, que integren menajes de casa. Oye, yo me voy a cambiar de casa, yo viví en Estados Unidos y ahora voy a vivir en México. Bueno, pues esto está exceptuado del cumplimiento del numeral 10. ¿De acuerdo? Perdónenme, está exceptuado del cumplimiento de normas oficiales mexicanas. Cuando importo muestras o muestrarios, ¿de acuerdo? Aquí les pongo uno que me parece que puede ser relevante para ustedes, que es la fracción novena. Fíjense bien, cuando importemos mercancías y nosotros sepamos que no van a ser objeto de comercialización, ni directa ni por catálogo. Si yo voy a importar mercancías que no son objeto de comercialización y el valor de estas mercancías no excede de $1,000 de los Estados Unidos de América, ¿no? Vamos a poder llevar a cabo la importación exceptuando el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. Ojo y muy importante, hay una condicionante. No puedo llevar a cabo más de 2 pedimentos, ¿no? Más de 2 importaciones con este supuesto en un término de 7 días. Oye, pasado los 7 días, ¿puedo volver a importar mercancías con un valor inferior a los $1,000 que no voy a vender y no cumplo con las normas? Es correcto. Muy bien. Hay otras causales cuando importemos. Esta es muy importante, ¿eh? La fracción 11ª, muy importante, grábensela, porque luego me dicen, oye, muy bien, ya entendí que en una NOM que es necesario certificar ante un organismo certificador, ya entendí que yo debo de llevarle las mercancías, pero ¿cómo las voy a llevar si están en el extranjero y si para importarlas me piden ese documento certificado? Pues hay una opción que nos permite importar muestras. Como lo pueden ver en pantalla, nos dice no mayor a 3 muestras, pero en algunos casos hay normas oficiales mexicanas que nos permiten importar más de 3 muestras. ¿De acuerdo? Ojo, son muestras. Esto es, voy a importar mercancías para proporcionárselas a un organismo certificador y que este organismo pueda llevar a cabo las validaciones, las pruebas necesarias para emitir el documento de certificado de cumplimiento de la norma. Entonces, no se preocupen, hay una opción, ¿de acuerdo? Muy bien. También hay productos a granel, hay otras causales de excepción. En lo personal, creo que las que les pueden abonar son la fracción 9, la fracción 11ª. La fracción también 16ª también puede ser relevante cuando sean mercancías eléctricas y electrónicas que sean operadas por tensiones eléctricas inferiores o iguales a 24 volts, ¿no? Esto se relaciona con algunas normas oficiales mexicanas, entonces hay que echarle un ojo, puede funcionarnos. Muy bien, en relación con el pedimento, ¿no? En relación con el pedimento, ¿qué pasa cuando yo voy a cumplir con mis normas oficiales mexicanas? Bueno, pues la realidad es que existen 2 identificadores, entiéndanlo simplemente como un código alfanumérico, ¿no? Que se debe de presentar, se debe declarar en su pedimento para decirle a la autoridad, estoy dando cumplimiento a la norma oficial mexicana. Les pongo ahí el ejemplo del identificador N de niño, M de María, ¿no? Que se debe de complementar con el número del certificado. Ejemplo otra vez, nos regresamos.
¿Qué pasa si nosotros ya fuimos con el organismo certificador, nos emitió el documento, aquí está tu documento certificado de que cumples con la norma? ¿De acuerdo? Tu carta de cumplimiento de la norma oficial. Perfecto, pues yo voy con el agente aduanal, se lo entregamos y vamos a declarar en el pedimento este identificador, NM, y como complemento vamos a poner el número del certificado. Esto para las non certificables. Oye, ¿qué pasa si yo cumplo con el etiquetado? Para eso tenemos un propio identificador, que es el N de niño 3. Y con este vamos a declarar como complemento la clave de la NOM. La clave de la NOM que estamos cumpliendo, la NOM 051. Pongo el identificador N3 y como complemento la NOM que estoy cumpliendo, el 051. Todo esto tu especialista, tu agente aduanal lo conoce perfectamente. Después, ¿qué pasa si, oye, tú ya me dijiste, Marco, que hay causales de no aplicación de la norma, cuando yo puedo exceptuarla, ¿no? Además de lo que ya te platiqué, de lo que vimos en el numeral 10 del anexo 241, del anexo de NOMS, aquí te proporciono otras alternativas, ¿eh? O sea, no quiero que te quedes con la idea de que es que si mis mercancías vienen en el numeral 1 o en el numeral 3, ya es forzoso que deba de cumplir. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con esto? Quiero que veas cómo hay un identificador en pantalla, que este es el identificador EN, que es excepción del cumplimiento de las normas. ¿De acuerdo? Y hay determinados complementos. Cuando diga yo no tengo que cumplir, le voy a declarar a la autoridad, si bien mi fracción le aplica una norma oficial mexicana, yo no la voy a cumplir, ¿Y por qué no la vas a cumplir? Bueno, pues tenemos distintas opciones. Ejemplo, complemento a nivel partida. Vamos a mencionarle el complemento ENOM. Esto es cuando no me aplica a mí, a mi mercancía, llevar a cabo el cumplimiento en términos de la aplicación de la propia NOM. Les pongo un ejemplo. Entramos a la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Norma Oficial Mexicana y ahí encontramos, ahí ubicamos que me dice el campo de aplicación, esta norma solamente aplica, vamos a poner un ejemplo, al jamón que venga ya etiquetado para su venta individual. Y digo, no, yo no traigo así el jamón, Yo así como traigo el jamón no lo voy a vender. No es como cuando traigo esos paquetitos que vemos en el supermercado que ya vienen empaquetados para su venta. No, yo no lo traigo así, yo traigo un jamón ibérico completo. Y lo que pretendo hacer es que ese jamón cuando llegue a territorio nacional, lo voy a cortar, ahí sí lo voy a empaquetar de manera individual y ya lo voy a vender. ¿De acuerdo? Entonces, me dice el campo de aplicación de la norma, es un ejemplo ficticio, solamente aplica a los jamones que cuando se importen a territorio nacional vengan empaquetados para su venta ya al consumidor. Pues yo no tengo que cumplir. Y no tengo que cumplir en términos de la propia norma oficial mexicana. Otros ejemplos, les pongo ahí únicamente el excepto, que son U, E, complementos respectivamente. Cuando ustedes revisen en el numeral 1, numeral 3, respectivamente, que ya vimos del anexo 241, del anexo NOMS, van a ver la fracción arancelaria, pero inmediatamente después, en ocasiones, hay ciertas anotaciones, únicamente o excepto, que nos acotan el cumplimiento. Les pongo otro ejemplo. Imaginemos un tubo de acero, es meramente ficticio. Un tubo de acero que la fracción arancelaria nos pide cumplir con una norma oficial mexicana. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando yo voy al numeral 1, detecto que ahí está la fracción arancelaria, aquí me dice la norma que debo de cumplir, pero también veo que me dice únicamente cuando los tubos vayan a ser utilizados en casas habitación. Y yo digo, oye, espérame, es que yo no lo voy a utilizar en una casa habitación, Yo lo voy a utilizar en mi planta productiva. Entonces, yo con base en la propia publicación, yo no estoy obligado al cumplimiento. Puedo aceptar el cumplimiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Platiquemos también de unos documentos adicionales. Es necesario que ustedes los conozcan. Un dictamen de no cumplimiento de la norma. ¿Qué sucede? Ahorita nosotros estamos platicando y decimos, oye, quizás yo ya vi la propia publicación de la norma oficial mexicana y la norma me dice que si mi foco es de más de 300 volts, tengo que cumplir con la norma. Sin embargo, mi proveedor ya me mandó las especificaciones técnicas y no es de 300 volts, es de 299 volts. ¿De acuerdo? Pues yo no tengo que cumplir.
¿Puedo simplemente declarar el identificador de excepción? Sí, sí se puede, en términos de la propia NOM. Sin embargo, hay muchos que obviamente tienen desconfianza porque el no cumplir con temas de regulaciones y restricciones, no cumplir con normas oficiales mexicanas, ya lo veremos más adelante, tiene sanciones relevantes, ¿no? Entonces dicen, a ver, me quiero ir a la segura, ¿eh? Entonces, por eso les expongo este dictamen de no cumplimiento. Ustedes dicen, yo no estoy seguro que no tengo que cumplir. ¿Por qué? Porque mi proveedor ya me mandó la ficha técnica y yo sé que son 299 volts, no 300. Entonces, no debo de cumplir. Sin embargo, voy a importar muestras para dárselas al organismo certificador y el que me certifique, que me proporcione un documento, un dictamen de no cumplimiento. Es decir, me va a dar un documento por medio del cual me mencione tu mercancía tal no debe de cumplir con la norma tal en virtud de que no se encuentra en el campo de aplicación de la propia norma porque trae 299 volts o por los elementos que sean necesarios, ¿de acuerdo? Ahí les ponemos también un pequeño diagrama de cómo pudiera funcionar. Después, el certificado NOM, que es básicamente el que ya platicamos, ¿no? Cuando ya dijimos, ¿sabes qué? Pues para importar mi mercancía ya vi que no hay ninguna causal de excepción para que yo pueda aceptar el cumplimiento de mi NOM, que es certificable, pues entonces, ¿qué hago? ¿No? Pues ya lo hemos platicado a lo largo de este pequeño taller, ¿no? Lo que tendremos que hacer es con el organismo certificador, ahí les ponemos algunas notas, el tiempo de evaluación, el tiempo que a partir de que le entreguemos la mercancía al organismo certificador, aprox se tarda, ¿eh? Hubo un momento en el que se llenó de trabajo el año pasado y la verdad es que 1 o 2 meses eran insuficientes. No hay un tiempo legal establecido, es lo que se tarde el propio organismo certificador. Cuando me refiero a un organismo certificador, me refiero a NICE, a ANSE, muchos que ustedes ya conocen, ¿de acuerdo? Carta de liberación de muestras, ya lo platicamos en relación con la excepción. ¿Se acuerdan que comentábamos, oye, ¿cómo le hago, no, para poder importar ciertas muestras, de acuerdo? Y que las pueda el organismo certificador validar, hacerles las pruebas correspondientes. Aquí también les dejamos a manera de ejemplo, ¿no? Cómo podemos llevar a cabo este uso de la carta de liberación de mercancías, que básicamente es ir con el organismo certificador. Le digo, oye, yo quiero importar muestras para que tú las puedas validar, ¿no? Entonces ellos te van a emitir un documento que no es otra cosa que decirte, en efecto, vamos a llevar a cabo esta operación. ¿Para qué? Para que tú tengas esta carta de liberación de muestras, para que tú vayas ante la aduana, vayas con tu agente aduanal y le digas, aquí está, aquí está el documento con mi organismo certificador por medio del cual acredito que yo voy a importar estas mercancías para efectos de dárselas al organismo certificador. Por eso es que no cumplo en la entrada con la regulación y restricción no arancelaria. Por eso es que exceptúo su cumplimiento, pero insisto, en virtud de que no es que las vaya a utilizar las mercancías, no es que las vaya a comercializar, es que se las voy a dar a un organismo certificado. Tenemos otros temas también, acuerdos de reconocimiento mutuo. Este tema, fíjense, es muy interesante y de repente no se utiliza mucho. ¿Qué son los acuerdos de reconocimiento mutuo? Quiero que se queden con esta idea. Imaginemos lo siguiente. Nosotros tenemos un proveedor en Bélgica, ¿de acuerdo? Y este proveedor ya certificó su mercancía, ¿no? O ya le hizo pruebas de laboratorio, ¿de acuerdo? En su país, en Bélgica, ¿de acuerdo? Hay acuerdos de reconocimiento mutuo, mejor conocidos como ARMS, entre estos países, entre nuestro país y entre organizaciones específicas. Les pongo aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, en México tenemos a NICE, que se relaciona, que tiene un reconocimiento mutuo con SGS Finco, con Korea Testing. Aquí están los países, ¿de acuerdo? Las ramas, electrónicos y demás. O sea, esto no es para todos, por supuesto que no. Sin embargo, ya hay ciertos acuerdos de reconocimiento mutuo. ¿Para qué me sirven? Imaginen el siguiente caso. Imaginen el caso en que en Bélgica, el que estábamos platicando, ellos ya tienen su certificado de cumplimiento su certificado de cumplimiento no sería una norma oficial mexicana, pero sería un certificado de cumplimiento con base en su propia regulación, ¿no? Sin embargo, nosotros pudiéramos hacer uso de ese certificado, de esa información, para que no tuviéramos que importar y otra vez tardarnos meses en lo que el organismo certificador lo revisa y demás,
Pues para esto nos sirven los acuerdos de reconocimiento mutuo. Pueden ir en dos sentidos. Puede haber un reconocimiento mutuo de los organismos certificadores o de los laboratorios. Lo explico a continuación. Lo ven del lado derecho. El supuesto en que el ARM, el acuerdo de reconocimiento mutuo, es entre organismo certificador y otro organismo certificador, uno extranjero y otro en México. Ahí les pongo algunos numerales importantes. El organismo certificador comparte la información del resultado de la evaluación de la conformidad al organismo certificador. Es decir, en el ejemplo que platicamos, el organismo certificador en Bélgica comparte la información del resultado de la evaluación de la conformidad al organismo certificado en México. Un ejemplo más claro, NICE, ¿no? Que tiene un acuerdo con TÜV Rheinland en Japón, ¿no? Por ejemplo, ellos dos, o mejor, en el caso de SGS Belgium, ¿no? Con ellos que estamos hablando en el ejemplo de Bélgica, ellos dos tienen un acuerdo de reconocimiento mutuo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaría? SGS le compartiría el resultado de la evaluación de la conformidad a NICE, ¿de acuerdo? Muy bien. Después, nosotros como importador, le vamos a tener que proporcionar, y dice, el importador deberá acudir con el organismo certificador ya aquí en México. Para eso es que el organismo en el extranjero le proporcionó la información al organismo en México, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a acudir con el organismo certificador en México y le vamos a proporcionar la fracción arancelaria con la que queremos importar la mercancía, ¿de acuerdo? La que es aplicable, obviamente. Número 3, el organismo certificador en México va a transmitir la información al sistema normas aduanas, parecido a lo que ya platicamos, ¿no? Ellos ya tienen la información del certificado. Ojo, ya no tienen que hacer una revisión otra vez, pues ya la hicieron en el extranjero, ¿de acuerdo? Eso es lo importante. Esto nos apoya bastante en temas de tiempos. Hay que revisar si es que obviamente tenemos alguno de estos países, si es que obviamente se trata de alguno de estos organismos, puede apoyarnos con algún tipo de reconocimiento a través de certificados, a través de organismos certificadores, ¿bien? El siguiente ejemplo es el acuerdo de reconocimiento entre laboratorios. ¿Cuál sería la diferencia? En el primero ya hablamos de que un organismo certificador, ¿no? Ya evaluó la conformidad, ya vio que cumple, ¿de acuerdo? En el caso número 2, aquí simplemente son pruebas de laboratorio. Digamos que es parte del procedimiento que un organismo certificador debe llevar a cabo para certificar una mercancía. Le va a llevar a cabo pruebas, ¿no? Imaginemos que ustedes le preguntan a su proveedor, oye, tú ya evaluaste la conformidad, ya tienes un certificado, y les dicen, no, no lo tengo. ¿Sabes qué? Estaba en medio de, apenas voy en la prueba de laboratorio, pero ya tengo el resultado. Ah, pues ese me ayuda. Si hay un acuerdo de reconocimiento mutuo entre las partes, ese resultado de laboratorio nos ayuda. Y obviamente el trámite va a ser mucho más expedito. ¿Por qué? Porque yo voy a llegar con el organismo certificador y le voy a decir, oye, aquí tienes las pruebas de laboratorio. Las tienes que reconocer porque hay un acuerdo de reconocimiento mutuo entre las partes y así ya no te vas a tardar tanto en emitirme el certificado de conformidad. ¿De acuerdo? Aquí les ponemos, insisto, algunos ejemplos. Ahí les dejo la liga de donde pueden ver usted, que es la página de SNICE, ¿no? Ya últimamente bastante famosa esta página. Aquí pueden ver ustedes cuáles son los acuerdos de reconocimiento mutuo entre nuestro país, con organismos extranjeros, con qué países y en qué sectores o ramas específicas. Hay otro documento también muy importante, ya estamos terminando, el acuerdo de equivalencia. ¿Qué es esto del acuerdo de equivalencia? Aquí está mucho más limitado que el que acabamos de platicar del acuerdo de reconocimiento mutuo, ¿no? En la diferencia entre uno y otro, el acuerdo de reconocimiento mutuo, ejemplo, el certificado, pues ya platicamos, ¿no? Ya el extranjero emitió el certificado, lo que va a hacer aquí el organismo en mi territorio, en México, él va a emitir su propio certificado, pero ya con el certificado del extranjero, ya como prueba, digamos, ¿no? Aquí en el certificado de equivalencia no es similar. ¿Por qué? Porque finalmente el mismo documento que se emitió en el extranjero es el mismo documento que yo voy a poder utilizar para la importación, ¿de acuerdo? Ese mismo documento, por eso es que es equivalente. Pero ojo, muy importante, el campo de aplicación, es decir, actualmente acuerdos de equivalencia solo hay entre nuestro país, Estados Unidos y Canadá. Se prevé que próximamente en los siguientes años ya haya con más países, pero al día de hoy solamente aplica con Estados Unidos, con Canadá, ¿no? Creo que aquí les traigo con estos organismos que son poquitos, Intertek, TÜV, Underwriters, ¿no?
Solamente con estos, insisto, solamente acuerdos de equivalencia funcionan con Estados Unidos y Canadá. Oye, voy a importar de China, estamos fuera, ¿de acuerdo? Oye, yo voy a importar con una norma oficial mexicana que no es ninguna de las que yo te establezco en la parte izquierda. Si no es ninguna de estas, tampoco nos va a funcionar. Y si no es ninguno de los organismos que ves en pantalla, tampoco nos va a funcionar. Está mucho más limitado, pero platiquemos del procedimiento, si es que en algún momento les pudiera operar. El organismo certificador en el extranjero va a emitir el certificado, ¿no? Imaginemos que ellos ya lo tienen desde hace años. Nosotros, ¿qué es lo que le vamos a decir a nuestro proveedor? Oye, pues aquí está la fracción arancelaria con la que quiero importar, ¿no? Hay que proporcionársela al organismo en el extranjero, ¿vale? El organismo en Intertech, Estados Unidos, ejemplo. Número 3, el organismo certificador va a transmitir por correo electrónico la información a la Dirección General de Comercio Exterior, ¿de acuerdo? Y va a adjuntar también el certificado. Ojo, lo hace el extranjero, ¿eh? Le proporciona cierta información y además le adjunta el certificado. Y la Dirección General de Normas a continuación simplemente va a publicar, ¿de acuerdo? Va a publicar simplemente en el SNICE, que es la página que ahí les dejé a manera de liga, va a publicar que en efecto ya se cuenta con ese certificado de equivalencia, ¿de acuerdo? Y bueno, por último, les dejo también el detalle, ¿no? El organismo certificador va a emitir un documento que valide la certificación para el importador, ¿de acuerdo? Nos lo va a proporcionar y nosotros podemos ir también a entregárselo a la gente aduanal. Recordemos que eso es parte de nuestras obligaciones. Señores, terminamos ya nada más con algunas repercusiones por el incumplimiento de las normas. ¿Qué pasa si no cumplimos con las normas? Pues sí podemos tener sanciones. A continuación las platicamos, esto con base en la propia ley aduanera. ¿Qué puede pasar del lado izquierdo? Vemos si yo no cumplo con una norma de etiquetado. Pues si la autoridad lo detecta en el momento en que yo quiero despachar las mercancías, pues me puede retener mis mercancías. Esto es diferente a un embargo precautorio, ¿de acuerdo? Esto es simplemente una retención de las mercancías cuando no acreditemos el cumplimiento de las normas de información comercial, que son las normas de etiquetado, ¿de acuerdo? Ok, ese es el caso. ¿Cuál es la infracción? La infracción la podemos ver en el artículo 184, que es cuando omitamos o se sienten datos inexactos en relación con el cumplimiento de las normas de etiquetado. Y la sanción, fíjense bien, ¿cuál es la sanción por una simple etiqueta? Puede ir del 2 al 10% del valor de las mercancías. Fíjense bien, Oye, mis mercancías, mi importación valía 10 millones de pesos. Puede valer hasta 1 millón de pesos solo la multa. ¿De acuerdo? Número 1. Número 2, algunas también repercusiones en relación con el incumplimiento de NOMS, ya no de etiquetado, certificables. Aquí sí puede haber un embargo precautorio de las mercancías, lo que se le conoce como un PAM, ¿de acuerdo? Que no es otra cosa que simplemente, digamos que sería similar al tema de la retención, simplemente que legalmente tienen procedimientos distintos, ¿de acuerdo? Nos pueden embargar las mercancías, número 1. Número 2, y ahí te lo pongo, la infracción está en el artículo 176 de ley aduanera, pero fíjate en el artículo 178, cuando no cumplamos con regulaciones y restricciones no arancelarias, ahí dice excepto tratándose de normas oficiales de información comercial, por eso hablamos de NOM certificables, cuando no cumplamos con regulaciones o restricciones no arancelarias, vean la multa del artículo 178, 70 al 100% del valor de las mercancías. 10 millones de pesos valen mis mercancías, me van a multar por hasta los 10 millones de pesos, claro, puede ser entre 7 y 10 millones de pesos la multa aplicable. Y fíjense en el siguiente caso, inclusive las mercancías con independencia de la multa, con independencia de la multa, las mercancías también pueden pasar a ser propiedad del fisco federal. Termino diciéndoles que obviamente para estos dos casos, si en algún momento nos llegáramos a equivocar, no todo está perdido, siempre hay algo que hacer. La autoridad nos proporciona, para el caso de normas de etiquetado, ciertos días para que podamos etiquetar. Para el tema de las certificables, también nos proporciona un tiempo para presentar pruebas y alegatos. Claro, a ver si ese tiempo es suficiente, lo más seguro es que no lo sea, para conseguir ahí un documento. Sin embargo, a efectos de que no pase a ser la mercancía propiedad del fisco federal con independencia de otras sanciones, también nos proporciona 30 días para que podamos acreditar el cumplimiento, ¿de acuerdo?
Y pues por el momento es todo, nos llevamos un poquito más de tiempo, había bastante información, tratamos de sintetizarla lo más posible para que esto obviamente fuera funcional para ustedes. Abrimos el micrófono, mi estimado Daniel, para dudas. Muchas gracias, Marco. Muy interesante toda la información, muy completa, creo que muy bien explicada. Tenemos por aquí algunos comentarios. María Isabel Álvarez nos comparte su correo electrónico, muchas gracias. Miguel Fernández también nos comparte su correo electrónico. Javier, lo mismo que Javier Lamas. Tenemos por aquí una primera pregunta de Luis Monroy, que nos dice: ¿cómo se puede hacer una cotización para saber cuánto va a salir el total de la importación, ya con cuotas e impuestos, antes de hacer el pedido? Bien, pues lo que yo te diría, mi estimado, es, claro que también nos pudiéramos apoyar con un asesor, con un agente aduanal. Sin embargo, si tú, y es lo que entiendo tu pregunta, es como que previo a que esto pudiera suceder, yo quiero tener una idea, ¿no? De manera individual, sin apoyarme en un tercero. Entiendo que en ese sentido va tu pregunta. Lo que yo te diría es, a ver, lo primero que hay que saber es que en una importación definitiva, de cajón vas a tener que pagar impuesto a valor agregado, ¿de acuerdo? Salvo algunas excepciones de mercancías, por el tipo de la mercancía de ustedes, tendríamos que pagar un 16% del valor de la mercancía, ¿de acuerdo? Eso digamos que sería para empezar. Número 2, ¿se acuerdan que platicamos el tema del arancel, que es el impuesto al importar, ¿no? El impuesto general de importación. Entonces, habría que ver con base en la tarifa, acuérdate que la tarifa se contiene en la ley del impuesto general de importación y exportación, vea la ley, encuentra la tarifa, ¿no? Está muy sencilla, y ahí determina cuál es el arancel aplicable, ¿no? Si tu mercancía vale $1,000,000, ahí te va a decir el arancel que le es aplicable. Puedes llevar a cabo simplemente la cuenta, te puede decir un 15%, ¿no? Por el valor de tus mercancías debe de ser un tema porcentual, ¿no? Por el tipo de mercancía. Entonces puedes hacer este análisis, ¿no? Yo te recomendaría, puedes ver número 1, el tema del arancel, el derecho de trámite aduanero, que de conformidad con Ley Federal de Derechos, artículo 49, nos habla simplemente de que en el caso de una importación definitiva, pagaríamos el 8 al millar, ¿no? 8 al millar, hazte la cuenta para que puedas conocer cuánto pagas de DTA, más el IVA. Esos son los de cajón, ¿eh? Y obviamente más el valor de tu mercancía, pues podrías tener una idea de cuánto es lo que pagarías. Ojo, esto con independencia de los honorarios, obviamente, del agente aduanal, esto con independencia de los honorarios para tu compañía de transporte, esto con independencia de movimientos en aduana. Hay otro tipo de gastos, pero espero con esto haber contestado tu pregunta. Gracias, Marco. Tenemos por aquí Elvira Rodríguez, nos comparte su correo, muchas gracias, y nos pregunta, bueno, nos comenta: hola, buenos días, comenten por favor si tiene particularidades importar equipos correspondientes a la NOM 019 SCFI 1998, seguridad de equipo de procesamiento de datos. Claro, mira, obviamente siempre es importante el poder revisar específicamente la propia mercancía, ¿no? Recordemos, insisto, que lejos de que podamos ver que una fracción se relacione con una norma oficial mexicana, pues siempre hay que revisarlo a detalle. Sin embargo, ¿existen particularidades? Sí, claro que las existen, y existen para gran cantidad de normas. Una que te puedo decir, por ejemplo, en el propio numeral 5 del anexo 241, el procedimiento para la importación de las mercancías es distinto. Ahí no es que el organismo certificador suba a la información al sistema normas aduanas. Ahí, por ejemplo, es que se mande por correo electrónico. Claro, hay particularidades, pero lejos de que pudiéramos ver simplemente por la norma, siempre es indispensable conocer la mercancía para entender bien esas particularidades que ustedes me llaman, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias, Marco. Tenemos aquí Joel Ramírez, nos escribe, pregunta por favor: ¿el proveedor tiene clasificación internacional HS, Harmonized Code, y lo indica en el Commercial Invoice? En la fracción arancelaria, México no tiene arancel, pero pasa que el agente aduanal lo clasifica diferente y debe pagarse arancel. ¿Qué puede hacerse? ¿Hay alguna instancia de gobierno que pueda definir la fracción
que aplique exactamente? Claro, mira, te comento, hay distintas, te platico dos, ¿no? Número uno, por supuesto que hay un procedimiento en ley que nos permite hacer la consulta formal ante las autoridades. Entonces, si tú dices, ¿sabes qué? Empiezo a tener dudas ahí con mi especialista, con mi agente aduanal, claro que se puede presentar de manera formal una consulta de clasificación a la autoridad. Básicamente consistiría en que le proporciones todos los elementos de tu mercancía, técnicos, fichas técnicas, fotografías, inclusive muestras de la propia mercancía, para que la autoridad te diga, la fracción adecuada es esta de aquí. ¿De acuerdo? Número uno. Número dos, ¿por qué? ¿Qué pasa con esta consulta de clasificación? La realidad es que sí demora 3 meses, si es que no hay un tema de requerimiento, porque si te vuelven a requerir a partir de que contestes el requerimiento otra vez 3 meses, te soy honesto, al día de hoy en tiempo de pandemia, la verdad es que no se están atendiendo en 3 meses. Algo que también te pudiera sugerir es, existen peritos clasificadores, ¿no? Entonces puedes apoyarte a un perito clasificador. Recuerda que un perito inclusive para efectos de un juicio de nulidad, ¿no? También, claro que tienen su aporte en virtud de su expertise, y con un perito clasificador no tienes que esperarte tanto tiempo a que te emita un comentario, ¿no? Lo que yo te recomendaría es, quizás pudieras apoyarte a un perito clasificador para que con sus elementos, ya con lo que él determine, y también con tu especialista, con tu agente aduanal, que no dudes, ¿no? El agente aduanal siempre está buscando la manera en que tú estés seguro, ¿no? Entonces, claro que lo entiendo, ¿no? Finalmente, creo que puede aportarte este comentario que te hago, mi estimado. Muchas gracias, Marco. Tenemos aquí María Isabel Álvarez, te pregunta si exporto materiales para reparación, al retorno, si la fracción le aplica normas, ¿tengo que cumplirlas aunque sea retorno por reparación? No, en estricto sentido no. ¿No? Habría que revisar obviamente casos específicos, casos de tiempos y demás, que la mercancía no se haya modificado. Habría que revisar bastantes particularidades. Sin embargo, en estricto sentido no. La propia ley lo establece de esta manera, ¿no? Esa sería digamos, una causal de excepción adicional, el hecho de que las mercancías yo ya las exporté, están retornando. Habría que revisar el caso específico, pero de manera general te puedo decir que sí es posible exceptuarlo en algunos casos. Ok, perdón, aquí viene una continuación de esa misma pregunta de María Isabel Álvarez. En la carta de liberación de muestras, ¿qué fracción arancelaria tengo que registrar? ¿La que le corresponde al material o hay una fracción especial de muestras? Correcto. De hecho, hay una fracción especial, es del capítulo 98. Tiene que ser una fracción en especial. La vamos a declarar en el propio pedimento para decirle a la autoridad, en efecto, se trata de muestras. Es correcto. Muchas gracias. Miguel García dice, si nosotros ya tenemos unos dispositivos electrónicos que un agente aduanal ya nos dijo en qué NOMS aplicamos, ¿quién nos puede ayudar como consultor para validar y certificarlo? ¿Cuánto tarda este proceso de validación y certificación con la autoridad? Bien, te doy dos alternativas. La primera es, claro, lo entiendo, a veces cuando falta el expertise, el conocimiento, y esto es nuevo para uno, pues obviamente trata de apoyarse de alguien más. Aunque ya sabemos que tengo que ir con el organismo certificador, pues de repente vamos con el organismo y nos empieza a hablar, a pedir y demás, son cosas que ni siquiera a veces entendemos del todo. Claro que te puedes apoyar de algún externo, ¿no? Nosotros inclusive con mucho gusto pudiéramos apoyarte, ¿no? Tenemos ya nuestro departamento de regulatorio y por supuesto que podemos apoyarte. Sin embargo, existe la opción de que tú directamente puedas ir con un organismo certificador. Te comento que en la propia página del SNICE, en CINEC, puedes encontrar todos los organismos certificadores acreditados, todas las uvas acreditadas. Entonces, desde ahí tú pudieras decir, ¿sabes qué? Voy a verlo, ellos que me coticen. Los tiempos va a depender mucho de la mercancía, ¿no? Va a depender mucho de las pruebas que sean necesarias, pero para darte un aproximado, que insisto, depende mucho, pero para darte un aproximado entre 1 y 2 meses. Muy bien, muchas gracias, Marco. Aquí tenemos una aportación de Karen Lamas que nos dice, nosotros podemos brindar asesoría. Muchas gracias. Nada más te pediría, Karen, si nos puedes compartir tu correo electrónico para que los podamos poner en contacto con quien esté interesado en esta parte. Es parte de la intención de estos talleres, que se puedan generar estas
estas sinergias, los podemos poner en contacto con quien así lo requiera, pasar esta información a nuestro expositor, que es de alguna manera el titular de este taller, y para que tengan esa sinergia, o incluso con las empresas que lo pudieran requerir, pero sí necesitaríamos que nos compartas tus datos. Tenemos por aquí a Abisael Hernández, nos dice cuál fue el listado de aparatos, equipos o mercancías que se les compartió a Marcos para saber de qué mercancías se estaba hablando. A ver, les comparto aquí la información. Tenemos, si mal no recuerdo, son 9 distintas fracciones arancelarias, se las platico, son para teléfonos celulares, cable de fibra óptica, circuitos modulares para aparatos de telecomunicación, partes y accesorios para aparatos de telecomunicación, aparatos de redes de área local LAN y aparatos de telecomunicación digital, entiendo. Tengo adaptador de redes área local LAN. Estos serían los que nos compartieron. Ok, muy bien, muchas gracias, Marco. Aquí viene un complemento del comentario de la aportación de Karen Lamas, que mencionaba que pueden brindar asesoría y ayuda en su liberación en aduanas. Es un complemento de lo que ya habíamos comentado. Adolfo Anguiano nos saluda. Buenos días, Daniel, saludos. Muy interesante la plática. Nos solicita mandarle la liga para que puedan ver la conferencia. Sí, con todo gusto. Una vez que termine el evento, se hace la edición de la grabación y se sube al canal de YouTube del organismo, que eso en cuanto esté disponible se los haremos llegar para que tengan la liga y puedan accesar a ver esta grabación o este video, así como el de los talleres anteriores. Abisael Hernández también nos dice, ¿das asesoría para hacer los trámites en todas las aduanas del país? Es correcto. Muy bien. Karen, gracias Marco. Karen Lamas, una nueva aportación. Tienen Laredo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Guadalajara. Abisael Hernández, gracias Karen. Karen, a tus órdenes. José del Moral, si el certificado para importar sale a nombre de una empresa y es primera vez que se importan esos productos, si alguien más los importa, ¿puede usar nuestro registro para evitar hacer todos los trámites de nuevo? Fíjate, muy buena pregunta, no se puede en todos los casos. Hay ciertas normas oficiales mexicanas. Lamentablemente, la mayor parte de las respuestas va a ser depende de las mercancías, depende de la norma, pero te platico, hay ciertas normas oficiales mexicanas que establecen la ampliación de la titularidad. De acuerdo que esto te pudiera apoyar perfectamente, ya lo hemos practicado en distintas ocasiones. ¿A qué se refiere? A que una persona fue la que tramitó precisamente el certificado de conformidad. Sin embargo, esta persona, en términos de la norma, porque no, insisto, no se puede para todas, esta persona lo que hace es ampliar la titularidad. Hay todo un procedimiento, esta persona tiene que emitir una carta a su representante legal, al organismo, para que se permita esta ampliación de la titularidad, pero básicamente habría que revisarlo de manera particular, pero sí existe. Muy bien, y complementando este mismo comentario de José del Moral, ¿qué pasa con equipos que son para gobierno y que pueden caer en seguridad nacional, donde la agencia del gobierno federal o estatal es el usuario final? Entiendo que la pregunta es qué pasa, o sea, si podemos exceptuarlos, ¿no? Pues me parece que no directamente. Hay ocasiones en que embajadas, ciertos organismos internacionales pueden exceptuarlos, ¿no? Habría que ver exactamente cuál es la dependencia de la que me estás hablando, pero en estricto sentido debiera de cumplir, ¿no? Finalmente se trate de una dependencia, ejemplo, aquí una dependencia de gobierno, pues aquí lo importante es proteger la seguridad de las personas, ¿no? Pudiéramos revisar también el caso concreto con muchísimo gusto. Perfecto, muchas gracias, Marco. Joel Ramírez nos da 2 aportaciones. Muchas gracias por la respuesta, Marco. También nos dice felicidades, gracias a Promptel y a Marco por la exposición, muy útil.
Muchas gracias por el comentario. Marisabel Álvarez, gracias por la presentación y por contestar mis preguntas. Al contrario, gracias a ustedes por el interés. Karen Lamas nos pone claro que sí y nos comparte su correo, que lo vamos a hacer llegar tanto a Exim como a, que bueno, es parece que Karen Lamas es de Exim. José del Moral, si van a compartir la presentación, favor de enviarla a su correo, ya está por aquí. Elvira Rodríguez, gracias por la respuesta, Marco, muy informativo. ¿Nos puedes dejar el contacto para poder consultarlo sobre el tema? Sí, en este caso, Elvira, si nos dejas tu correo, esto se los haremos llegar a Marco en este caso, para que ellos se pongan en contacto con ustedes, con quienes tengan interés en continuar con este contacto. Joel Ramírez nos comparte su correo. Daniela Vargas, por favor, me pueden compartir la presentación con todo gusto. Gabriel Mena, muy interesante, mil gracias. Vamos a tener la sala abierta todavía unos minutos para que nos dejen otras preguntas que ya no se alcancen a leer. Y bueno, una vez terminado esto, hacemos el resumen para hacerle llegar a Exim todas las preguntas y los contactos. Y bueno, pues básicamente estamos llegando al final de esta primera sesión. Yo quiero, a nombre de Promptel, agradecerles a todos los participantes por el tiempo que nos han brindado para poder participar en este evento. Y especialmente a Marco y a Exim por la exposición tan clara y tan concreta y con información tan interesante. Y recordarles que tenemos la segunda sesión el próximo viernes a las 11 de la mañana. En el transcurso del día o de los siguientes días les estarán llegando los correos que tenemos registrados la invitación para la segunda sesión, recordándoles a quienes han entrado a través de la página del organismo o de las redes sociales, que ahí pueden encontrar tanto el formulario para el registro como la calendarización del evento, y a quienes les llegan correos directos por parte de nosotros para su respuesta. Marcos, no sé si tengas algo más que agregar. Yo te agradezco mucho la aportación y estamos en contacto. Pues nuevamente de mi parte nada más agradecerles a todos, ¿no? por su participación, por su interés, de antemano por la invitación, y reiteramos, estamos a sus órdenes. Que pasen muy buena tarde a todos y buen fin de semana. Muchas gracias a todos, que tengan un muy buena tarde, un excelente fin de semana, y a seguirnos cuidando, por favor, que la situación de la pandemia está muy complicada y tenemos que cuidarnos para que podamos seguir compartiendo estos eventos. Muchas gracias, buena tarde, hasta luego. Saludos a todos, hasta luego.